para Becky, aquel tipo de miedo en su esposa era algo nuevo de ver, sobre todo porque ella era la principal testigo del excelente trabajo que hacía Fryn como madre. Y es que, al menos desde que Mark estuvo en los brazos de la empresaria, logró ver cómo aquella chispa maternal apareció de inmediato en los ojos de su mujer. Fryn daría la vida por su hijo. Y el verla tan insegura gracias a los fantasmas de su pasado, la hacía sentir triste y, al mismo tiempo, enojada, pues Fryn era una mujer demasiado ciega para ver el maravilloso trabajo que hacía. Mark era un niño educado, talentoso, con una curiosidad enorme, algunas veces un poco revoltoso, pero eso era gracias a sus tías. Sin embargo, cuando se trataba de comportarse, lo hacía. Becky haría hasta lo imposible por hacerle ver a Fryn que ella jamás sería como su madre. Esa ahora sería su nueva misión. Para la arquitecta, el pasado allí se encontraba, y la presencia de aquella mujer ya no alteraba su sistema. De hecho, era como una desconocida para ella, pero no para su esposa, y debía ayudarla a superar aquel pequeño obstáculo que ya no debería alterarla. Conocía bien la historia de Fryn, incluso conocía la vida de la madre de la empresaria, y aunque no estaba para nada de acuerdo con el modo de crianza que la mujer mayor ejerció en su esposa, sabía bien que mantener rencores era algo innecesario para su vida. Ya todos eran adultos y ahora mismo lo que importaba era su hijo y el bebé que venía en camino. Becky había crecido y ahora era el reflejo de su padre. Ayudaría a su esposa a entender todo y, por supuesto, la ayudaría a superar aquellos miedos. Ambas no discutían, de hecho, eran ocasiones muy contadas cuando sucedía, y por lo general evitaban hacerlo frente a Mark. Sin embargo, aquella última discusión había sido un mal sabor de boca para ambas, que aunque lo hablaron, seguían pensando en ello. Fryn no podía creer que Becky pensara de ese modo, y Becky no quería aceptar que Fryn ejerciera todas las órdenes en Mark. Ella también era madre del pequeño. Aquella mañana, ambas debían trabajar. Becky tenía que regresar a su oficina para arreglar unos cuantos problemas y Fryn debía asistir a su nueva galería para dar por terminados los últimos detalles de esta, pues pronto la abriría. Ninguna había mencionado nada del tema anterior, pues lo dieron por terminado allí, y mientras iban en el auto de la exboxeadora, el pequeño Mark tarareaba una canción en los asientos de atrás, ajeno a todo. La arquitecta acaricia la mano de su esposa sobre su regazo, manteniendo aquel gesto como un modo de decir, «Todo está bien». Fryn frunce el ceño cuando se familiariza con el camino que está tomando su esposa, visualizando el edificio a varios metros de ellas. El grito de emoción de Mark se escucha mientras aplaude, y es cuando la empresaria mira a Becky sin entender. Al estacionar el auto, el silencio las envuelve. Becky podía observar cómo el cerebro de su esposa maquinaba todo mientras trataba de buscar alguna respuesta. Antes de siquiera decir algo, la arquitecta sale del auto mientras rodea este, abriendo la puerta del asiento de Mark para bajarlo. La empresaria sale en silencio mientras intenta mantener la calma, observando a su esposa. «Mark, espera aquí», le pide Fryn, y el niño obedece. «¿Qué estás haciendo?», pregunta a Becky, quien está sacando un bolso pequeño con una figura de astronauta estampada fuera de este. «Angélica quiere pasar el día con él. Creo que lo llevará con Sara y pasarán el día», explica, cerrando la puerta del auto. «No puedo tenerlo hoy. Debo concentrarme en la oficina y tú estarás en la galería. Debemos conseguir pronto una niñera e inscribirlo en la escuela». Continúa, comenzando a caminar, pero Fryn sujeta su brazo deteniéndola. «¿Y lo haces sin consultarme primero?»,
pregunta con enojo, observando el hotel. Mi madre se está quedando aquí. Ahora sabes lo que sentí ayer cuando decidiste por mí, Becky le responde, y Frin suelta una risa sarcástica. Ya te dije que pasarán el día con Sara. ¿Pagas con la misma moneda? ¿Regresamos a la adolescencia? Pregunta Frin bastante enojada. No lo hago. Solo quiero que entiendas que ahora somos un matrimonio. Becky extiende su mano, enseñando el anillo dorado. Este anillo nos unió. Ya no somos Frin y Becky, ahora somos una. Y cada decisión que tomemos es la misma. Es nuestro hijo, nuestro, le recuerda. No quería hacer esto, pero ayer me enojó demasiado lo que hiciste, explica entre dientes, observando cómo Mark se acerca. Si quieres enojarte, adelante, pero ya está hecho. El niño sujeta la mano de Becky, sonriéndole. Vamos, cariño, hoy pasarás el día con la tía Angélica. ¿Te agrada la idea? Sí, grita emocionado, con su mano libre tomando la de Frin para hacerla caminar hacia el interior del hotel. Al fin llegan. Angélica justamente sale del elevador, arrodillándose para recibir a Mark, quien había salido corriendo para abrazarla. Hola, Minnie Armstrong. Hoy pasaremos un grandioso día. Le da varios besos en la mejilla, colocándose de pie para acercarse a las dos mujeres. La abuela está feliz porque lo verá. Primero iremos al hospital. Quiere hacer una visita rápida, explica tomando el bolso que Becky le entrega. Luego iremos al parque y regresaremos a su casa. Si es muy tarde, nos quedaremos allí. Continúa mirando a Frin. No estaremos aquí. Me tranquiliza saber que estará con un adulto responsable. Frin intenta bromear, evitando demostrar su molestia y disminuyendo la enorme tensión que ahora rodea al matrimonio. Me refiero a Sara. Angélica suspira y luego ríe asintiendo. Visita al hospital, no tiene consulta alguna. Becky mira con sus ojos entrecerrados a su mejor amiga, buscando la respuesta. Creo que se nos unirá Billy. Dijo que primero haría unas cosas con Infa. Frin entrecierra sus ojos y asiente, sin tener alguna idea de aquella información. ¿Está bien que Mark se quede esta noche conmigo y la abuela? Pregunta tímida, notando el ambiente entre las dos mujeres. Puedo llevarlo de regreso si no están de acuerdo. Mami, me quiero quedar con la tía Angélica. Mark habla alto, mirando a sus madres. Por favor, agrega, haciendo un puchero. Frin suspira para colocarse en cuclillas, mirando a su hijo. Te vas a comportar, ¿de acuerdo? El niño mueve su cabeza en afirmación. Y harás lo que Angélica y Sara digan. No quiero caprichos. ¿Bien? Sí, mami. Mark se abalanza sobre Frin, abrazándola. Eres la mejor, exclama, alejándose para ir por Becky, abrazándola también. Vamos. Toma la mano de Angélica para hacerla caminar. También visitaremos el gimnasio. Hace mucho que no paso por allí. Tal vez le genere interés a Mark en el boxeo. Angélica se gira para caminar. ¿Qué te parece? Ser como yo, ¿eh? Quiero ser como mi mami. Mark camina emocionado, siendo observado por sus dos madres. Puedes discutir conmigo después, susurra Becky, tomando la mano de Frin para comenzar a caminar. Sin embargo, ambas se detienen en sus actos, observando a su hijo. Frin traga saliva cuando observa a su madre en medio de la recepción, mirando las fotografías colgadas en la enorme pared. Sabía que ella estaría por allí, pero jamás se imaginó que estaría en el medio del camino de Mark. El pequeño, al observar tan concentrada a la mujer, suelta la mano de Angélica, alejándose para acercarse a la persona de pie, mirando las fotos y luego el rostro familiar. Frin intenta moverse, pero Becky sujeta su brazo impidiéndoselo.
Por su parte, Angélica mira con miedo y culpa a sus dos amigas, pero se mantiene en su lugar, pues las pocas personas y empleados observan todo. Mark parece curioso. Había visto ese rostro antes, pero la mayor curiosidad es saber por qué aquella mujer mira las fotografías de sus dos abuelos. «Oye», llama con voz tímida a la mujer, quien baja la mirada para observar al pequeño. «¿Te gustan?», pregunta bajo, señalando las fotos. «Son mis dos abuelos. Mami dice que su papá creó todo». Abre sus bracitos, y la mujer solo puede mirarlo con sorpresa, sin saber qué hacer. Pero también tuvo ayuda de mi abuelo Mark. Él hizo este diseño. El niño se tambalea en sus pies, hablando con orgullo sobre la historia de sus dos abuelos. ¿Tu madre es la dueña de esto? Chin se inclina para colocarse de cuclillas, mirando al pequeño a los ojos. Él asiente varias veces, sonriendo. «Es increíble. Debes de estar muy orgulloso de ella». «Sí, mi mami es la más linda y lista». Mark mueve sus manos. «Te pareces un poco a ella». El niño inclina su cabeza sin comprender. «Un gusto, mi señor». Extiende su mano y Mark acerca la suya con educación. «Soy Mark». Sonríe, recibiendo la misma respuesta por parte de la mujer mayor, quien evita llorar. «Creo que ya te conozco», susurra, mientras ve el reflejo de su hija en aquel pequeño, un reflejo de una niña que no pudo ser bien cuidada por su madre. «Mark, tenemos que seguir». Angélica se acerca, interrumpiendo aquel momento. El pequeño asiente y luego mueve su manita, despidiéndose de la mujer mayor, quien se mantiene en su lugar por varios segundos, procesando todo. Por otro lado, Frin siente que su corazón podría salirse de su pecho si pudiera. Estática en su lugar, con sus manos temblando y el sudor bajando por su nuca, sin poder creer lo que acaba de ver. Su hijo, el niño que tuvo dentro de ella, demostrando que no tiene nada que ver con el pasado que la atormenta y que, si así fuera, él no tiene por qué juzgar a nadie. Un niño que tiene un corazón tan grande como el corazón del hombre por el que lleva su nombre. La empresaria traga saliva y se gira, sintiéndose algo mareada. Becky sujeta sus hombros y la acerca a ella, abrazándola para sostenerla con fuerza, evitando que caiga. «Mark no juzga nada», susurra la boxeadora. «No tienes que perdonarla, no inmediatamente, pero mira lo que acaba de hacer nuestro niño, un niño inocente». Acaricia la cabeza de su esposa, quien se abraza a la cintura de Becky, sin querer apartarse de ella. «No querías que la conociera e inevitablemente sucedió. Así puede suceder ese perdón». Frin se aleja, sorbiendo por su nariz y dejando que las lágrimas empapen su rostro. «Dale tiempo al tiempo, mi amor». Acaricia el rostro de la empresaria, limpiando sus lágrimas. «¿Quieres que la perdone?», pregunta, su voz temblorosa por el llanto. «Quiero que tengas paz contigo misma, Frin». Becky sujeta su rostro, mirándola a los ojos. «Quiero que seamos felices con nuestros bebés. Quiero que nuestro amor siga siendo el mismo y aumente a medida que pase el tiempo». Le habla con la verdad, besando sus labios. «Quiero que mi esposa esté bien». Frin solo mueve su cabeza sin saber qué decir, pues se sentía demasiado abrumada por tantas emociones dentro de ella. Ambas salen del hotel en silencio. Becky sujeta con fuerza la mano de su esposa mientras la guía al auto, queriendo un poco de privacidad para ella. Se mantienen en silencio mientras Frin intenta calmar sus pensamientos y en cuanto está lista, continúan su camino, sin querer hablar al respecto. El silencio no era incómodo, mucho menos tenso. Era un silencio común entre dos personas que piensan en cosas distintas,
entre dos personas que buscan respuestas entre cada palabra que llega a su cabeza. Y aunque Frin se quedó en la galería y se suponía que estaría allí todo el día, antes de siquiera ingresar, decidió comenzar a caminar, intentando calmar su mente. Sus pies la llevaron a una dirección familiar para ella, y casi pudo sentir cómo su corazón se calma poco a poco, sabiendo que podría hablar con alguien. No porque no pudiera hacerlo con su esposa, sino porque había alguien que sabía bien del tema que ahora mismo estaba tratando de buscarle solución. Camina mirando los edificios a su alrededor, ingresando a un vecindario acogedor del cual quedó enamorada desde el primer momento en el que estuvo allí, pero que, luego de pensarlo bien, se dio cuenta de que no sería un buen lugar para vivir, ya que Mark estaba realmente acostumbrado a su patio trasero y a tener todo un espacio para él, y los hogares de aquel tipo, sin duda alguna, lo atormentarían. Sube las escaleras y luego toca la puerta 2 veces, esperando que la mujer del otro lado esté. En cuanto le abre la puerta, Frin suspira, sabiendo que valió la pena haber hecho aquel corto pero agotador viaje. Andrea le abre la puerta con emoción, pues ya hacían varios días que no recibía una visita de la empresaria o de sus 2 nietas. «Llegas a tiempo, ya he preparado té y galletas». Frin sonríe mientras camina hasta la sala de estar, tomando lugar en el cómodo sofá de cuero, observando a la mujer mayor moverse de aquí para allá para buscar lo que necesita. «Pero por tu silencio deduzco que no es una visita común, ¿no?» «Necesito un consejo», casi susurra la empresaria, tomando con sus 2 manos la taza de té que la mujer le da, quien luego coloca 2 galletas sobre un plato, acercándolo a Frin. «Bueno, mi esposo no está, así que soy todo oídos». Ambas se sonríen, quedándose en silencio. Por un instante, Frin duda en lo que dirá, pues aquella es una historia que Andrea no conoce del todo. Sin embargo, sabe que es la única persona que puede ayudarla. Omitiendo los detalles sobre estar involucrados en lo que sucedió con las hermanas Armstrong, Frin se abre a la mujer frente a ella, quien se mantiene en silencio escuchando con atención. La empresaria no puede evitar sentir una presión en su pecho cada vez que menciona algo de su pasado, recordando lo dura que fue su madre con ella. Y luego recuerda su reciente encuentro y cómo reaccionó ante su hijo, tan diferente a la mujer de hace años. ¿Realmente estaba arrepentida de lo que hizo? Andrea escucha, reconociendo algunos patrones en la crianza de Frin y luego notando cómo el lenguaje corporal de la mujer joven es cada vez más y más tenso, y en cuanto termina, el silencio es el que reina. ¿Sabes algo? Nosotros los adultos mayores, cuando tenemos un nieto, no es que lo queramos más que a nuestros hijos. Deja la taza sobre la mesa, cruzándose de piernas. O nos sintamos mejores abuelos que padres. Entrelaza sus dedos sobre sus piernas, mirando a Frin. Es como ver una versión de ustedes nuevamente como niños, ver el reflejo de lo que alguna vez fueron, amar esa nueva versión, pero con el aprendizaje de todos los errores que cometimos. No puedo perdonar a mi madre tan fácilmente. Andrea eleva una mano, haciendo que Frin se detenga. No digo que lo hagas, la herida que tienes es mucho más profunda de lo que imaginé. La mujer se acerca a Frin tomando sus 2 manos. Te rechazó, te humilló, te redujo a nada, se olvidó de ti. No la justifico, no intento decir que hizo ese sacrificio para sacar adelante los hoteles, pero mira dónde estás ahora. No niego que gracias a ella estoy aquí, pero no fue la mejor madre. Frin traga saliva, sintiendo sus ojos arder. Tal vez no fue la mejor madre, pero no le quites el privilegio de ser una abuela.
La empresaria mira a Andrea con sorpresa. Tal vez sus actos la guíen al perdón que necesita. ¿Y qué hay de Becky? De Charlotte. El daño que les hizo. Traga saliva, dejando deslizar las lágrimas por su rostro. Tu madre no planeó nada de eso, ni tú. Lo hicieron dos personas llenas de odio. Frin se suelta del agarre de Andrea, colocándose de pie. Andrea, ella humilló a tu familia. La empresaria pasa una mano por su rostro. Los pisoteó y nunca se arrepintió de lo que hizo. Ahora lo está haciendo. Frin hace una mueca, negando. Escucha, Frin, todos cometemos todo tipo de errores. Hoy día yo me sigo arrepintiendo por no haber buscado a mi hijo. No sé, algunas veces pienso que si todo hubiera sido distinto, nuestras vidas serían diferentes. Tal vez él seguiría aquí, tal vez no. La ansiedad en la empresaria comenzaba a aumentar, mordiendo sus uñas. Me disculpo día y noche con él, intentando perdonarme lo que hice. Y así como lo hago con él, lo hago con Charlotte y con Becky cada vez que puedo. Porque perdí a mi hijo por no buscarlo, pero ahora las tengo a ellas. Y quiero reparar todo lo que hice a través de ellas. Es distinto, Andrea. Frin pasa una mano por su cabello, sentándose en otro sofá. ¿Cuál es la diferencia? Se cometieron errores, se pensaron cosas, se dijeron palabras. ¿Qué diferencia existe? Andrea pregunta, mirando a la empresaria, quien no sabe qué responder. ¿Crees que ellas me perdonaron fácilmente? ¿Que me vieron y fueron por mí a darme un enorme abrazo? No fue así, niega la mujer, colocándose de pie para acercarse a la empresaria, inclinándose frente a ella para tomar nuevamente sus manos. Tuve que luchar por ese perdón. Tuve que luchar durante muchas semanas junto a Marcos para que ellas nos perdonaran. ¿Entonces debo dejar que mi madre luche por ese perdón? Andrea sonríe, negando. Deja que el perdón salga de ti, susurra, haciendo caricias con sus pulgares sobre sus dedos. Pero no le quites la oportunidad de estar con Mark. Tal vez en ese comportamiento tú veas el cambio en ella. Frin baja la mirada, tragando grueso. Como te digo, vemos una versión de ustedes, una versión que queremos amar sin cometer los mismos errores. La empresaria solo mueve su cabeza, dejándose envolver por los brazos de la mujer mayor, quien la abraza fuerte, acariciando su espalda para que se deje llevar, permitiendo liberar aquellas emociones que tanto la estaban abrumando. Andrea y Becky podrían ser tan idénticas como alguna vez lo fue Mark. La sabiduría parecía ser de familia y aquello cada vez dejaba más impresionada a Frin. Ella tenía un punto a tratar, al igual que su esposa, pero para alguien tan orgullosa como Frin, era complicado aceptar algo así tan fácilmente. Y se sentía hipócrita, se sentía demasiado hipócrita, pues ella luchó demasiado para que las hermanas Armstrong la perdonaran. ¿Y ahora no daría su brazo a torcer tan fácilmente? ¿Cuán doble cara podría llegar a ser? Tal vez estaba siendo demasiado orgullosa, o tal vez no quería dejárselo tan fácil a su madre. No sabía qué debía hacer. Y al salir de la casa de Andrea, decide caminar nuevamente hasta su galería. Quizá el trabajo la distraiga de todos sus pensamientos, los cuales no le dan ninguna solución coherente. Qué complicado todo. ¿Por qué a su madre se le ocurre regresar ahora? Revisa su teléfono, pues había recibido un mensaje. Angélica le había enviado una foto de ella junto a Mark y Sara. Los tres están en el parque y el pequeño tiene sus mejillas rojas, lo que significa que ha estado correteando a todas partes. Frin sonríe ante la imagen de su hijo, su corazón llenándose de amor al recordar a ese pequeño que salió de ella. Él no tiene la culpa de nada. ¿Y si Andrea tenía razón?
¿Debería hacer lo que sugirió? Así pasó su día, pensando en lo que debía hacer, dando unos últimos consejos a sus trabajadores para que finalicen con la galería, mientras ella busca espacio para sus cuadros y nuevas fotografías. Debía traerlos pronto. La inauguración llegaría en menos de lo que esperaba. Y en cuanto se hicieron las 8 de la noche, Frin se encuentra esperando a su esposa a las afueras de la galería, observando su teléfono una y otra vez, pues Becky se estaba tardando más de lo esperado. En cuanto visualiza el auto, suspira y sonríe, ajustando la gabardina en su cuerpo pues el frío había aumentado. Becky se detiene frente a su esposa y luego baja del auto, abriéndole la puerta, no sin antes darle un beso en los labios como saludo, corriendo a su puesto, pues quería regresar pronto a casa. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, pregunta Frin, encendiendo la calefacción del auto, frotando sus manos entre sí. Supervisé 2 construcciones que están usando nuestro servicio. Además, varios chicos hoy me dieron sus diseños, ya sabes, quieren que los apruebe. Sonríe la arquitecta, mirando por el retrovisor y asegurándose de que va a una velocidad moderada. Estaba pensando en subir de puesto a Tony. Está haciendo muy bien su trabajo. Debo hablarlo con Char, pero sé que estaría de acuerdo. ¿Qué tipo de puesto?, pregunta Frin, acercando su mano al vientre de su esposa, acariciándolo. Lo estoy pensando. Quiero pasar tiempo contigo, y además viene el bebé, debo cuidarme. Becky gira su rostro para mirar a su esposa. Tony estará muy feliz. Ambas se sonríen, la arquitecta regresando su mirada al camino. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo está la galería?, pregunta con real interés, deteniéndose en un semáforo y mirando su reloj. Ya está lista, solo deben terminar de pintar una pared y limpiar. Frin sonríe. Debo poner presión en mi artista, está atrasada. Becky se ríe, volviendo a mirar su reloj. ¿Por qué miras tanto la hora? Dejé la cena en el horno, espero llegar a tiempo para poder comer. Frin abre la boca en sorpresa, mirando a su mujer, quien solo se encoge de hombros. Quiero reconciliarme por la pelea de esta mañana. Yo debería disculparme. Frin sube su mano a la nuca de Becky, quien comienza a conducir nuevamente. Estaba demasiado alterada. Acepta la cena y seré feliz. Son las palabras de Becky, y la empresaria sonríe. ¿Mark?, pregunta curiosa, observando su vecindario. Se quedará en casa de Sara. Becky explica. Angélica y Billy se reunieron para ver una película con él. Frin golpea su frente, recordando. ¡Maldición! Nam, hay que buscarla en el aeropuerto. Becky se ríe, dejando el auto en su estacionamiento. Por eso Billy se unió. La casa de Sara queda a pocos minutos del aeropuerto. Él irá por ella. Frin frunce el ceño, desabrochando su cinturón, tomando después la mano de su esposa, impidiendo que salga. ¿Cómo sabes tanto? Becky se encoge de hombros. Angélica me lo dijo. Esa era la reunión que tenía él con Ninfa. Frin eleva una ceja, entrecerrando sus ojos. Y quería un momento contigo a solas, así que Mark se sentirá mejor si tiene a Nam también con él. ¿Entonces estamos en una cita?, pregunta sonriente la empresaria, mirando a su esposa. Así es. Besa sus labios. ¿Ahora vamos o la cena se quemará? ¿Y mi hijo estará bien?, Becky sujeta el rostro de Frin mirándola a los ojos. Estará bien. Tal vez aprenda una cosa o 2. Solo Dios sabe qué harán con él, pero estará bien. Besa sus labios nuevamente. Esta noche quiero disfrutar de mi esposa. ¿Me puedes dar eso? ¿Una reconciliación? De acuerdo, me acabas de convencer. Becky se ríe y ambas salen del auto. Para Becky, aquella noche era algo que necesitaba junto a su esposa,
sobre todo después de la discusión que tuvieron el día anterior y la mañana siguiente, que aunque fueron temas distintos, seguían teniendo cierta similitud, pues ambos temas involucraban a la madre de la empresaria. Para su suerte, contaba con su mejor amiga, quien al parecer había llegado para darle una enorme ayuda, así que, prácticamente amenazándola con no devolverle a su hijo, le exigió que hiciera una cena para ambas y disfrutaran de la noche, pues era lo que las dos necesitaban, y Becky no lo negaría, realmente necesitaba una noche a solas con su esposa. En cuanto salió de su oficina, prácticamente corrió a su hogar para preparar todo, desde la cena hasta su habitación, creando un ambiente romántico. Dejó a Dewey en casa de Charlotte y luego se duchó unas 2 veces, queriendo oler bien para su mujer. La colocaba nerviosa tanta preparación, pero sería la primera vez, desde que tienen a su hijo, que estarían realmente a solas. Y solo deseaba no recibir una llamada en medio de todo pidiendo que vayan en busca de Mark. No sería la primera vez que sucediera. Al entrar en el hogar, Fryn puede oler el agradable aroma de la comida que su esposa ha preparado. Por lo general, es la empresaria quien cocina ya que es algo que le gusta, pero cuando la exboxeadora sacaba sus dotes culinarios, podría enamorar a cualquiera con un platillo. Y Fryn tenía esa suerte. «Déjame ducharme antes». Fryn le pide a Becky, pero ésta niega, guiándola al comedor. «Lo harás en cuanto terminemos», dice firme, sirviendo en una copa un poco de vino y entregándosela a su esposa. Mientras Fryn toma lugar en una de las sillas, Becky se encarga de sacar el pollo del horno, comenzando a servir lo que había preparado en 2 platos, los alimentos humeando por lo calientes que están. Fryn se permite disfrutar el vino, cerrando los ojos y saboreando cada sorbo, extrañando demasiado aquello y sintiéndose muy relajada, olvidando por un instante el tema con su madre. Becky se acerca con los platos y luego toma lugar frente a ella, sonriendo a su mujer, quien parece tranquila, justo lo que la arquitecta quería. Huele bien. Fryn halaga, tomando los cubiertos sobre la mesa para comenzar a picar lo que tiene frente a ella. Lo preparé con verduras como me dijiste la última vez. Recuerda aquel dato, observando a su esposa llevar la primera cucharada a su boca, haciendo un sonido de satisfacción y cerrando sus ojos, deleitando aquel manjar. Está realmente delicioso. Habla con la verdad mirando a los ojos a su mujer. Me gusta. Ambas continúan su cena, hablando sobre la galería de Fryn y cómo la artista al siguiente día se pondría a finalizar sus pinturas, pues se iba a retrasar mucho más de lo que ya estaba. Al finalizar la cena, Becky toma los platos para comenzar a lavarlos, siendo esa la señal de Fryn para tomar un baño. En cuanto sube a la habitación, abre sus ojos en sorpresa y queda maravillada por la hermosa vista que tiene ahora. Pétalos de rosas en el suelo y la cama y otros haciendo un camino hacia el baño. Velas aromáticas iluminando el lugar, haciéndolo parecer casi mágico. Fryn sonríe y se deja envolver por aquello, dirigiéndose al baño para recibir otra sorpresa más. La tina del baño ya lista para ella, con burbujas y el agua caliente en espera de la mujer. Se quitó la ropa y entró en la tina, soltando un suspiro de satisfacción al sentir el agua caliente en la piel. Sabía bien a dónde llegaría aquella noche, pero mientras su esposa terminaba en la parte de abajo, ella se daría un tiempo para descansar. Mentalmente estaba agotada. Cerró los ojos y se relajó, dejándose envolver por el silencio de la habitación. Toma la esponja corporal que tiene a un lado y comienza a pasarla por sus brazos, para luego dirigirla a sus piernas. Sin embargo, se da por vencida y la deja a un lado, descansando de aquel día.
Becky sube rápidamente por las escaleras hasta llegar a su habitación y al verificar que Fryn aún se mantiene en el baño, se dirige al closet para cambiarse, eligiendo cuidadosamente algo que había comprado con ilusión para su esposa. Toma una bata colgada en la puerta y se acerca al baño, observando a su esposa, quien se mantiene con sus ojos cerrados. Una moneda por tus pensamientos. Becky susurra, acercándose hasta donde está Fryn para arrodillarse, mirándola con amor. Valen mucho, responde la empresaria mirando a su mujer. No tengo ahora mismo una rosa para ofrecer. Becky le sonríe, acariciando su rostro. Puedes darme un beso, en ese caso. Becky sonríe y se acerca, tomando los labios de su esposa, comenzando a sentir el calor que invade el baño por la temperatura del agua. Ven conmigo, le pide Fryn, pero la exboxeadora niega, volviendo a besar a su esposa, suspirando sobre sus labios. Ambas se dejan llevar por aquel beso profundo, una conexión intensa que habla más que las palabras. El silencio del baño se interrumpe solo por el suave chapoteo del agua y la cercanía creciente entre ellas, mientras el ambiente se vuelve más cálido. Fryn roza con ternura el labio inferior de Becky mientras acaricia su nuca, jugando con su cabello. Becky la mira con una mezcla de emoción y nerviosismo antes de ponerse de pie. Fryn se sonroja, pensando en ellas dos, juntas, donde fuera. La empresaria se pone de pie rápidamente, el vapor envolviendo su silueta mientras sale de la bañera con determinación. Becky la recibe con una sonrisa, rodeando su cuello con los brazos antes de fundirse en un beso cargado de emoción. ¿Quién te da el derecho de verte así de bien? Fryn susurra sobre los labios de Becky, acariciando suavemente su rostro antes de besar su cuello. Yo misma. ¿Te gusta?, responde Becky con un suspiro, sus manos recorriendo la espalda de la empresaria. Me encanta. Fryn sonríe. Espera. Becky la detiene suavemente. Ven aquí, le dice, y Fryn obedece, sin quitarle los ojos de encima. La exboxeadora toma la mano de su mujer, saliendo de aquel baño y guiándola hasta llegar al medio de la habitación. En cuanto están cerca de la cama, Becky se gira, tomando el rostro de Fryn para comenzar a besarla. Las emociones de ambas están en su punto más alto, sus cuerpos extrañándose y sus corazones anhelándose. La empresaria acaricia la espalda de Becky, disfrutando simplemente de su cercanía, mientras Becky la envuelve con dulzura entre sus brazos. Aquella noche sería de ambas, tenían todo el tiempo del mundo. Los besos de la exboxeadora descienden con suavidad por el cuello de la empresaria, provocando una mezcla de cosquillas y escalofríos. Becky se coloca frente a ella, soltando su cabello con una sonrisa, sabiendo cuánto le gusta a Fryn verla así. «Eres tan hermosa», susurra, «tan irresistible». «Rayos», Fryn murmura, tomando el rostro de Becky entre sus manos. Continúa. «Con gusto», responde la arquitecta. Los suspiros de la empresaria se intensifican y cierra los ojos, disfrutando del momento. Sin embargo, Becky se detiene, provocando un gesto de leve desconcierto en Fryn. Cuando la mira, ve a Becky sosteniendo algo especial que les traía recuerdos. «¿Qué haces?», pregunta Fryn. «¿Quieres que recordemos aquel día?», dice Becky con una sonrisa traviesa. «Quiero», susurra. Becky lo prepara con cuidado, luego se incorpora un poco, manteniendo la mirada fija en ella. Fryn contuvo el aliento al ver a Becky concentrada, sus ojos fijos en los suyos y un leve sonido en su garganta que le erizaba la piel. A veces compartían momentos así de cercanos, aunque últimamente todo había sido más apresurado. Ahora, en cambio, sentía como si volvieran a empezar. Becky se aparta con delicadeza, y Fryn, impulsada por la emoción,
La toma por los hombros para incorporarla, besándola con emoción. «Más cerca», le pide la arquitecta, y Frin no tarda en responder. La envuelve con fuerza, provocando que Becky cierre los ojos, dejando escapar un suspiro profundo mientras permanece de pie, dejándose llevar por el momento. Dije, «más cerca». Becky muerde su labio, mirándola fijamente. «Ahora». Ambas respiran con dificultad, sus pensamientos se nublan, embriagadas por la intensidad de lo que sienten. Sus emociones estaban a flor de piel. Becky sube a la cama, dándole la espalda a Frin. Se apoya suavemente sobre sus manos y mira por encima del hombro, notando cómo su esposa la observa con ternura y cariño. Frin se acerca despacio, colocando delicadamente una mano sobre su cintura, y ambas se acomodan en silencio, compartiendo sin palabras ese momento especial entre ellas. El ambiente se llena de suspiros y miradas llenas de complicidad, comunicándose lo que sienten con sutileza. Frin continúa. Se deja llevar por el momento, tantos años entre ambas siendo lo suficientes para tener una confianza completa. Eres tan hermosa, tan mía. Dime si te gusta. Me encanta, suspira, moviendo sus manos a los lados para conseguir una almohada, mordiéndola. No. Frin se inclina para quitarla de su boca. No lo hagas, le pide, besando su espalda. Frin trataba de mantener la calma, pero sabía que Becky estaba llegando al límite y aún quería prolongar un poco más el momento. Decide hacer una breve pausa, separándose suavemente y cambiando su posición. La respiración agitada y la ligera expresión de frustración en el rostro de Becky hacen sonreír a Frin. Con delicadeza, le acomoda el cabello detrás de la oreja y le acaricia el rostro, disfrutando de cada pequeño gesto. Luego vuelve a acercarse, retomando lentamente la conexión que compartían, sintiendo cómo Becky deja escapar un suspiro profundo que llena la habitación. Frin busca sus labios, abrazándola con fuerza. Becky acaricia con cariño el cabello de su esposa, mientras Frin le deja suaves besos en el hombro, disfrutando de la cercanía con una sonrisa juguetona. Pero Frin se detiene un instante, esbozando una sonrisa traviesa. «Frin, no juegues así conmigo», dice Becky entre risas. «Por favor, sigue. Ven aquí», le dice suavemente. Becky se acerca sin dudarlo, acomodándose cuidadosamente sobre el regazo de su esposa, retomando con dulzura ese momento especial que comparten. «Así está perfecto», dice Frin, abrazándola con cariño mientras sus miradas se encuentran con intensidad. Becky sonríe, sabiendo que lo más especial es poder mirarse a los ojos y compartir la emoción de estar juntas. «¿Te gusta ver mi rostro?», pregunta Becky con la respiración agitada, frunciendo ligeramente el ceño. «Me encanta mirarte». Muerde su labio con una sonrisa emocionada, mientras su esposa responde con un gesto lleno de pasión. Becky se detiene un momento, cambiando cuidadosamente de posición, provocando un pequeño suspiro de sorpresa en Frin ante el movimiento inesperado. Luego, con delicadeza, ambas se acomodan para estar aún más cerca. Ahora se sienten como una sola persona, compartiendo un mismo ritmo. «Frin, te amo», expresa Becky, cerrando sus ojos. «Becky», Frin responde en voz baja, acariciando suavemente el cabello de su esposa para poder mirarla a los ojos. «Juntas», le pide con ternura, sintiendo que ambas están a punto de alcanzar ese momento especial que tanto habían esperado. Becky cierra los ojos mientras su cuerpo vibra con intensidad. Segundos después, su esposa la acompaña, sintiendo cómo el corazón se le acelera y la mente se le llena de calma. Ambas se quedan respirando en silencio,
recuperando poco a poco la serenidad mientras se miran con ternura. Una sonrisa aparece en sus rostros, seguida de una risa suave y sincera. Becky se recuesta suavemente junto a Frin, quien acaricia con dulzura su frente. La habitación se llena ahora únicamente de un silencio tranquilo y reconfortante. Frin se apoya en un codo, se inclina con cariño y le da un beso suave a Becky, dejando escapar un suspiro lleno de paz. ¿Te lastimé? Lo siento, me dejé llevar, explica, acariciando el vientre de la arquitecta. Fue increíble. Becky habla y Frin se ríe por sus tonterías. Como un preso desea su libertad, como un náufrago encontrar un barco que lo rescate, como un hombre perdido en el desierto desea el agua. Se extrañaban tanto que ningún instante parecía suficiente para calmar todo lo que sentían. Querían recordarse que se pertenecían. Querían recordarse que estaban juntas. Querían recordarse que una tonta discusión no era suficiente para separarlas. Y pasada la madrugada, casi siendo las 5 de la mañana, ambas están acostadas, descansando luego de tanto, abrazadas, mirándose a los ojos, con las mantas cubriéndose, las velas ahora siendo una enorme marca de cera derretida, la oscuridad envolviendo el lugar, y sus miradas siendo tan brillantes como la primera vez que se vieron. «Te amo». Becky acaricia la barbilla de Frin, sonriendo ante las palabras de su esposa. «También te amo», responde la exboxeadora, acercándose mucho más. «¿Crees que sea buena idea que mi madre conozca a Mark?», pregunta Frin, suspirando. «Ya lo hizo, y a él le agrada». Becky sonríe, continuando con las caricias. La voz de ambas es baja, sin querer arruinar el ambiente. «¿Le darás la oportunidad?». «Solo dejaré que conozca a Mark, aún no la perdono». Becky sonríe, besando la barbilla de su esposa. «Me parece bien». La arquitecta está de acuerdo. «Le dije a Angélica que invite este fin de semana a Sara a la casa, así podríamos dar la noticia». Frin sonríe, asintiendo. «¿Te agrada la idea?». «Me gusta», susurra, acariciando con su nariz la de Becky, haciendo un beso esquimal. «Como me gusta esto de tomar decisiones juntas». La arquitecta sonríe, haciendo un sonido con su boca. «Eso es lo que somos, una sola». Becky le recuerda abrazándose al cuerpo de su esposa. «Y así será siempre». Lo será. Frin acaricia el vientre de su esposa, cerrando sus ojos. Aún no estaba dispuesta a perdonar a su madre, pero le daría la oportunidad de buscar aquel perdón. Le daría la oportunidad de ser parte de la vida de Mark. Le daría la oportunidad que Frin no tuvo en el pasado. Ahora sería madre nuevamente, y lo menos que quería era enseñar a sus hijos a ser rencorosos. Sería una buena madre, y junto a Becky harían de sus hijos buenas personas, así como sus padres hicieron con ellas. Los cambios son buenos, algunos son malos, pero para Frin y para Becky, cada cambio drástico en su vida significaba una cosa: aprendizaje. Y probablemente cada cambio que viniera en su futuro les enseñaría algo nuevo, algo único. ¿Qué era lo único que no cambiaba? El amor que ambas sentían por la otra. Aquel amor que las unió. Aquel amor que hizo que dos extrañas se enamoraran hasta la médula.